Muy buenos días. Me quiero presentar, soy el profesor Carlos Federico Agüero Flores. Actualmente estoy como coordinador de procedimientos electorales de la Dirección de Recursos Electorales. Y antes que nada, antes de empezar el curso de actualización, quiero agradecer primeramente a los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral por darnos la oportunidad de estar siempre a la vanguardia de los conocimientos electorales para el fortalecimiento de la democracia. En otro sentido, también quiero agradecer desde ya a las directoras del Instituto Técnico Superior de Formación en Política Electoral, a la doctora Alda Cardoso y a la doctora Yolanda Gómez, por las oportunidades que nos están dando a los funcionarios de visualizar un poco más el trabajo que venimos haciendo en actualización electoral, ya que la justicia electoral está siempre a la vanguardia en la comunidad electoral internacional. Bueno, sin más preámbulos, podemos empezar nosotros, para lo cual solicito el material, por favor. Empezamos nosotros aquí en el curso de actualización de legislación electoral. Vamos a hablar un poco hoy de lo que es los miembros de mesa receptora de votos. Vamos a arrancar primero que nada, tenemos que conocer el marco normativo el cual nosotros nos reglamos para hablar de las mesas receptoras de votos, y tenemos que tener en cuenta que en el Código Electoral está establecido del 175 al 186 todo lo que se encuentra enmarcado del capítulo 5 de las mesas receptoras de votos. Ahora, un poquitito es muy importante en esto, tenemos que ver el artículo 175 en razón a que el mismo establece que los miembros de las mesas receptoras de votos actuarán con entera independencia de toda autoridad y no obedecen a ninguna orden que le impida el ejercicio de sus funciones. ¿Por qué hablamos de esto? Ya lo veremos un poco más adelante en razón a que estas autoridades son fundamentales en el día de las elecciones. Bueno, por un lado tenemos que ver quiénes son los miembros de mesa receptora de votos. Ahí tenemos el artículo 177 del Código Electoral, que establece lo siguiente: las mesas receptoras de votos van a estar integradas por 3 miembros nombrados por el juez electoral, a más tardar 15 días antes de las elecciones, de entre los candidatos propuestos por los partidos políticos con mayor número de bancas en el Congreso, pero sin que puedan estar en la misma mesa más de un miembro del mismo partido político. Si los candidatos propuestos por estos fueren insuficientes para llenar los cargos o no reúnen los requisitos necesarios, los integrantes que faltaren serán sorteados entre los candidatos propuestos por los demás partidos o movimientos participantes dentro de las elecciones convocadas. Si no tampoco se diera esta posibilidad, el sorteo se tiene que hacer entre los representantes de los partidos representados. Producida esta designación, se procederá al sorteo del presidente y los 2 vocales de mesa con el control de los representantes de los partidos y movimientos intervinientes. Esto al efecto de lo establecido en este artículo, las alianzas tenemos que entender que van a estar representadas por los partidos políticos que integran el día de las elecciones sus alianzas. Ahora, tenemos que ver un poquitito nosotros los requisitos o cuáles son los requisitos para ser miembro de mesa receptora de votos. Las mesas receptoras de votos, como ya dijimos, se componen de un presidente y 2 vocales, siendo requisito para el desempeño de esta función pública lo que establece este articulado. Primero, tienen que ser electores y residir en el distrito electoral, tienen que saber leer y escribir, ser de notoria buena conducta y no ser candidato a esa elección. Esto se encuentra establecido dentro del artículo 176 del Código Electoral. Ahora, ¿qué conlleva ser miembros de mesa receptora de votos? Y si podemos volver un poquitito, ahí nosotros tenemos que hablar necesariamente qué es lo que implica, y vamos a hablar de algo que mayormente no se está tocando, que es la importancia que tienen los miembros de mesa receptora de votos. Y aquí en el marco jurídico normativo no solamente vamos a aplicar las funciones que tienen los miembros de mesa,
sino que por un lado tenemos que hablar de cuáles son las responsabilidades, obligaciones y funciones en sí de los miembros de mesa y qué va a conllevar eso. ¿Por qué? Porque, como vamos a ver en el material más adelante, nosotros vemos que ellos están equiparados a funcionarios públicos el día de las elecciones, con una responsabilidad enorme que es la de salvaguardar el proceso democrático. ¿Podemos volver al material, por favor? Aquí nosotros vemos que el ejercicio del cargo de los miembros de mesa receptora de votos es obligatorio y es irrenunciable. Y solo podrá admitirse causales de acusación, valga la redundancia, faltar al cumplimiento de esta carga pública que es asignada, las siguientes que están de conformidad al artículo 180 del Código Electoral. ¿Cuáles son? Un grave impedimento físico comprobado, necesidad de ausentarse de la República por el tiempo en que deba desempeñar el cargo, tener más de 75 años de edad y no estar en el ejercicio de los derechos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto? Que esté impedido judicialmente o esté inhabilitado para ejercer una función pública. Ahora, como hemos mencionado, tenemos que hablar necesariamente de las obligaciones. Y estas obligaciones son las funciones que ellos están cumpliendo el día de. Acá tenemos que son las de exhibir sus credenciales. Ellos tienen que tener visible las credenciales que le acreditan a ellos como miembros de mesa. Deben comprobar la autenticidad de las credenciales de los veedores de los partidos, movimientos políticos o las alianzas. Por otro lado, tienen la obligación de instalar las mesas del sufragio, elaborar y firmar el acta de apertura en la que tiene que constar el número de mesa, el asiento electoral, lugar, fecha, hora y funcionamiento de la mesa con el nombre y apellido de los miembros presentes y de los veedores de los partidos políticos. ¿Sí podemos sacar un poco el material? Bueno, aquí nosotros vamos a explicar un poquitito en la situación de actas ilustrativas que tenemos. ¿Por qué actas ilustrativas? En razón a que cada elección el Tribunal Superior de Justicia Electoral elabora por resolución los expedientes electorales. Nosotros más adelante en el material que vamos a estar proyectando vamos a ver un poco del llenado más o menos en forma genérica de lo que consiste lo que estamos hablando en las obligaciones en forma práctica para los miembros de mesa. Pasamos otra vez por favor al material. Aquí nosotros tenemos que también una de las obligaciones que tienen los miembros de mesa es colaborar en un lugar visible, colocar en un lugar visible uno o más carteles que lleven impreso el número de las mesas de sufragio para su rápida ubicación, así como los carteles con los nombres de todos los candidatos para los cargos, tanto unipersonales o pluripersonales, en igual cantidad, separados por partidos, movimientos políticos o alianzas. También tienen que verificar si el recinto reservado reúne las condiciones de seguridad y garantía que el elector tenga para emitir su voto. ¿Por qué tenemos que hablar de esto? Me quiero detener aquí un poquitito y hablar de esto. ¿Por qué los miembros de mesa tienen que tener esa consideración del resguardo del lugar o el resguardo del recinto donde se va a emitir el voto? Hoy tenemos nosotros máquinas de votaciones que están dentro del cuarto oscuro. Como ya todos sabemos, los cuartos oscuros constan de un material de cartón en el cual el elector pasa para emitir el voto. Si esto no es bien controlado, se puede violar el principio del secreto al voto. Y esa razón puede llevar a muchos inconvenientes durante el proceso y vamos a ver las actas de incidentes que se pueden plantear durante ese proceso que debería de ser de conocimiento de aquellas personas que integran las mesas receptoras de votos. Por favor, si seguimos con el material. Ahora, también ellos tienen que decidir, como habíamos mencionado recién, en el acto todas reclamaciones, consultas y dudas que subsisten cuando tengan que mantener el orden en el recinto del sufragio y en su caso tienen que recurrir a la policía para expulsar a alguna persona que está impidiendo o está entorpeciendo el proceso de votación. Ahora, sin perjuicios de las sanciones a todas las personas que sean, por ejemplo, o se presentasen con
en estado de ebriedad, que porten armas o que pretendan destruir materiales electorales, coaccionar o sobornar a algún sufragante, faltar al respeto a los miembros de mesa, o que realice cualquier acto o hecho que viole la libertad, la pureza y la garantía del sufragio. Por otro lado, también deben vigilar que los votantes depositen sus respectivos boletines en las urnas correspondientes. Deben marcar con tinta indeleble el dedo del elector una vez finalizada, y acá vamos nosotros a explicar un poquitito más adelante que se va a implementar una nueva metodología que ya los ministros en audiencia pública estuvieron manifestando. Y esto debe ser de acuerdo a lo que dice el artículo 212 del Código Electoral, donde dice que antes que el elector haya depositado su voto en la urna, tiene que marcar con tinta indeleble hasta la cutícula de la uña del dedo índice de la mano derecha u otro a falta de este. También deben hacer constar en actas correspondientes las protestas de los apoderados, veedores de los partidos, movimientos políticos y las alianzas. Y tienen que practicar el escrutinio. ¿Y cómo lo tienen que hacer? De forma pública, y tiene que ser fiscalizado. Ahora, vamos a hablar un poco de las prohibiciones que tienen los miembros de mesa. Esta prohibición de los miembros de mesa están establecidas en el código, donde dice que no pueden ellos rechazar el voto de una persona que porten su cédula de identidad y se encuentren registradas dentro del padrón electoral de esa mesa. No pueden recibir el voto de las personas que no consten en el padrón, salvo que se trate de apoderados y veedores acreditados de los partidos, movimientos políticos y las alianzas. Deben consentir también que los apoderados o veedores de los partidos, movimientos políticos y alianzas u otras personas realicen propaganda dentro del recinto electoral. Esto siempre hablamos dentro de lo enmarcado de las prohibiciones que tienen los miembros de mesa. Influir también de alguna manera en la voluntad que tenga el elector a la hora de la emisión del voto, o realizar el escrutinio fuera del lugar del recinto electoral en el cual fue establecido para que la instalación de esa mesa. Bueno, me quiero detener acá y quiero explicar una cuestión muy importante. Nosotros estábamos hablando de las funciones, miembros, conceptos de los miembros de mesa receptora de votos, y algo que no se toca muy a seguido son las sanciones que pueden recibir los miembros de mesa receptora de votos. Ahora, como nosotros estábamos diciendo al comienzo, la función que tiene el miembro de mesa es muy importante, porque son aquellos que tienen un control cruzado para el proceso electoral, lo que nos garantiza a nosotros que el proceso democrático llegue a buen término. Ahora, no siempre esto es así, porque existe el factor humano, pero para eso la ley es también un poco sabia. En razón a eso que vamos a tocar nosotros, si podemos volver al material, vamos a tocar las sanciones que tenemos. Y aquí nosotros vemos que en el capítulo 4 están las normas de aplicación, que habla del el artículo 338 habla de los procesos por delito electoral serán sustanciados en la jurisdicción penal ordinaria de conformidad a lo establecido en el reglamento de la justicia electoral. En este sentido, el proceso de los delitos electorales siempre va a terminar en manos de la jurisdicción penal, en razón a la que nuestra ley electoral así lo dispone. A los efectos de la responsabilidad penal, todos los ciudadanos que desempeñen funciones electorales, tales como miembros de mesa, veedores, apoderados de los partidos, movimientos políticos y alianzas, quedan equiparados a los funcionarios públicos, de acuerdo al artículo 32, capítulo 1 del Código Electoral. Es lo que nosotros estábamos manifestando al comienzo de la exposición, donde vemos la equiparación de las funciones de los miembros de mesas, en este caso, a la calidad de funcionarios públicos. Por eso, todas las personas designadas como miembro de mesa que injustificadamente no desempeñare dicha función tienden a incurrir en una grave falta y deben ser sancionados con una multa de 30 a 70 jornales mínimos para actividades diversas no especificadas de conformidad al capítulo 3 de las faltas, específicamente el artículo 331 del Código Electoral.
Ahora, ¿cómo se aplican estas multas? Las multas van a ser aplicadas conforme a las disposiciones del Código Penal que están establecidas dentro del artículo 339 de nuestro capítulo cuarto. El artículo 313 y el 314 nos habla que toda la documentación electoral, tales como actas, padrones, protestas e impugnaciones, tienen la calidad de instrumento público. Y el artículo 314, los delitos electorales, habla de que no son excarcelables. Aquí me quiero detener un poquitito y explicar la fundamentación del artículo 313. Ahí vemos nosotros que todo el proceso electoral, de acuerdo a nuestra resolución 108, que va para las elecciones nacionales de este año, va enmarcado en un proceso donde tiene plazos precisos, y ahí están las conformaciones ya de las actas, de los expedientes, de los boletines, y el Tribunal Superior de Justicia Electoral redacta también a través de lo que hoy tenemos, que es la resolución número 19 del 2023, donde habla de las medidas de seguridad para el fiel cumplimiento del desarrollo de estos materiales. ¿Qué es lo que conlleva esto? Que estos materiales directamente sean considerados como instrumentos públicos. Y estos instrumentos públicos pasan primero por un proceso de control en la justicia electoral y por otro lado por el control irrestricto de todas las autoridades participantes, ya sean en las auditorías o en las preauditorías que hace la justicia electoral en consonancia con todos los movimientos y partidos participantes del proceso electoral. Una vez que llega esto a la Junta Cívica y la Junta Cívica la entrega a los miembros de mesas que fueron acreditados para la instalación, ellos tienen el deber de llevar con entera responsabilidad esos instrumentos, porque ejercen una carga pública con instrumentos públicos y lo que conlleva a lo que vamos a ver a continuación. Si podemos ver el material. Nosotros vamos a hablar directamente del Código Penal aquí, algo que muchas veces no se toca o es un poco olvidado cuando hablamos de los miembros de mesa. Pero hoy en día tenemos que traer a colación en este sentido, y solamente para mencionarlo, vamos a hablar de ciertos artículos que tiene el Código Electoral en el capítulo de los hechos punibles contra la constitucionalidad del Estado y el sistema electoral. El artículo 275 habla del impedimento a las elecciones. Establece en su inciso primero el que con violencia o mediante amenaza o violencia impidiera o perturbara una elección o la constatación de su resultado, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta 5 años o con multa. Ahora, el artículo 314 de nuestro código nos hacía recordar que los delitos electorales no son excarcelables. Tengamos en mente eso. En los casos particularmente graves, la pena privativa de libertad no será menor de 5 años. También el inciso tercero del mismo artículo habla de que va a ser castigada la tentativa. Luego tenemos el falseamiento de las elecciones establecidas en el mismo capítulo que estamos refiriendo, en el artículo 276 para ser más específico. En su inciso primero habla de que el que votara sin estar habilitado o de otra manera produjera un resultado falso de una elección o falseara el resultado será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años o multa. Esto es muy importante tener en cuenta en razón a que ellos son los depositarios de la fe pública el día de las elecciones, en razón a que ellos son los que llevan el proceso adelante. La misma pena también se va a aplicar al que proclamara o hiciera proclamar un resultado falso de una elección. En estos casos también es sancionable la tentativa. Ahora, nosotros vemos el artículo 281 de este código, habla del ámbito de aplicación para llevar un poquitito más adelante en su artículo 275 al 280, dice que se va a aplicar en los casos de las elecciones, ya sean generales, departamentales o municipales, de los plebiscitos, de los referendos, así como las elecciones interno-partidarias. ¿Sí podemos pasar un poquitito? Ahí nosotros vemos que con este rango de aplicación no solamente está cubierto dos sentidos. Primero, el Código Electoral establece las faltas y las sanciones, las prohibiciones que nosotros tenemos
como miembro de mesa receptora de votos. Y por otro lado tenemos exclusivamente una sanción penal que establece cuál es el alcance de las violaciones de las normas electorales. Y ahí alcanza a todas las formas que nosotros tenemos de elecciones o de participación establecida a través de la Constitución Nacional. ¿Podemos pasar al siguiente material, por favor? Ahora, el procedimiento electoral en sí. Continuando un poquitito, vamos a hablar directamente ya del procedimiento electoral, de las funciones de los miembros de mesa receptora de votos, y esto es lo que lleva un poco más a la practicidad de lo que es las funciones de los miembros de mesa. Ahora, ¿qué es lo que tienen que hacer los miembros de mesa? Primero deben presentarse en la hora correspondiente establecida por ley en el local de votación, munido de su cédula de identidad civil. Deben acreditarse, en este caso, como vamos a ir a una elección general, tenemos que hablar de la acreditación ante la Junta Cívica, donde van a exhibir su cédula de identidad civil. Deben recibir la máquina de votación. Y aquí quiero detenerme un ratito y vamos a explicar algo. Si bien nosotros vemos que la ley electoral establece las funciones de la Junta Cívica como órgano auxiliar del procedimiento electoral, la justicia electoral reglamenta ciertas cuestiones para coayudar a la Junta Cívica en relación al material humano, porque tenemos un mecanismo, a través de la lista de desbloqueo, tenemos un mecanismo bastante nuevo, donde existen máquinas de votación en el procedimiento electoral. Y la justicia electoral se ve en la obligación de, primero que nada, establecer funciones para los funcionarios de la justicia electoral y dar ese tipo de soporte a la Junta Cívica para llevar adelante el proceso electoral. Si bien no suplen a la Junta Cívica, la ayudan en algunas cuestiones particulares que hacen especial al proceso eleccionario. Y en este caso, en este punto que vamos a explicar, es justamente acompañar a la Junta Cívica. ¿Para qué? Para la entrega de la máquina de votación. Y ahí entra un agente electoral nuevo que ya viene en otras elecciones, pero que ayuda a la Junta Cívica. Pasamos al material, por favor. Ahí nosotros vemos que en el punto 3 dice recibir la máquina de votación del soporte técnico. Bueno, los miembros de mesa, si bien reciben la máquina de la votación, lo tienen que hacer en forma conjunta con la Junta Cívica a los efectos del control mutuo. También deben recibir de la Junta Cívica y del otro agente electoral, que hoy no nos toca hablar, del coordinador del local, el maletín electoral, que pasó por muchísimos procesos de control dentro de lo que es la preauditoría electoral y la auditoría judicial que hace la justicia electoral a través del cronograma electoral. Y luego deben verificar el contenido los miembros de la Junta Cívica. También, lo más importante, instalar la mesa receptora de votos, elaborar y firmar las actas de apertura a la hora correspondiente. También deben fijar en un lugar visible los carteles correspondientes que van adjuntos dentro del maletín electoral. Deben verificar el lugar de votación sea seguro, mantener el orden ante la mesa receptora de votos, pudiendo pedir el apoyo de la Policía Nacional en caso de que exista algún inconveniente. Deben resolver en caso de reclamaciones, consulta y dudas que se le planteen cualquier caso de inconvenientes. También deben controlar el entintado de la mano derecha del elector una vez culminado el acto eleccionario y deben vigilar que el elector deposite el voto en la urna correspondiente a fin de evitar y invitarlo luego a abandonar el local a fin de evitar algún tipo de aglomeración. Deben registrar en el acta las protestas o reclamaciones de los veedores, tienen que labrar el acta de cierre de votación, deben practicar el escrutinio de los votos de la máquina de votación, habilitando el módulo de escrutinio con la credencial electrónica. Ahora, deben imprimir las actas TREP
y entregarlas firmadas al acopiador TREP, que es otro agente electoral que coayuda dentro del proceso electoral. También debe imprimir las actas de escrutinio y firmarlas. Y luego debe imprimir los certificados de resultados, firmarlos y entregarlos a todos los veedores y apoderados que esto lo soliciten. Deben guardar los documentos electorales en los sobres de seguridad conforme correspondan. Deben entregar los sobres a la Junta Cívica de acuerdo a la resolución 19 del 2023 que acabamos de mencionar. Deben agregar, preparar y entregar la máquina de votación al soporte técnico y entregar los materiales y útiles sobrantes. Bueno, nos detenemos aquí un poquitito y vamos a esto. Vemos nosotros las funciones que tienen los miembros de mesa. Ahora, sin embargo, no crean que vamos a detenernos en esto. Nosotros vamos a ir desarrollando el procedimiento electoral y vamos a ir explicando un poquitito en forma general las cuestiones que suscitan dentro del procedimiento electoral en cuanto a llenados en forma ilustrativa, el llenado de actas y ver un poco en qué va a consistir el expediente electoral que van a poseer los miembros de mesa. ¿Podemos pasar, por favor? Aquí vemos primero que nada la instalación de la mesa a la hora establecida por el artículo 197 del Código Electoral, que habla de las 6 horas. Los miembros de la mesa receptora de votos se presentan ante la Junta Cívica o el delegado de la Junta Cívica con su cédula de identidad civil paraguaya en razón a que la hora máxima para extender el acta de constitución de mesa de acuerdo al artículo 204 del Código Electoral es de las 6:30, donde si ocurriere esto se debe dar cuenta de la instalación de los hechos que pudieran haber acaecido suscribiendo el presidente de mesa, los vocales y los veedores. Esta acta y las documentaciones anexas formarán la cabeza del expediente electoral. Ahora, ¿quiénes son los integrantes? Y aquí vemos nosotros que la mesa receptora de voto consta de un presidente y de 2 vocales. En caso de la ausencia de uno de ellos, el miembro o el delegado de la Junta Cívica es el que va a arbitrar la sustitución de los miembros de la mesa receptora de votos. ¿Qué tenemos que hacer, o qué tienen que hacer, mejor dicho, los miembros de mesa? Y tenemos que pasar al proceso de verificación, donde van a tener que ya instalada la mesa receptora de votos, con la presencia del presidente y los vocales de la Junta y la Junta Cívica, van a entregar los siguientes materiales en estos casos, que son una máquina de votación que debe ser entregada por el soporte técnico de la justicia electoral, los sobres del 1 al 8, el sobre 5 que contiene el DVD y la credencial electrónica del presidente de la mesa, los boletines de votos, las actas de escrutinio, los expedientes electorales, y acá vamos a ver una particularidad más adelante en el expediente electoral. También tienen que verificar los certificados TREP de resultados de elección, las urnas plásticas, bolígrafos, regla, papel higiénico, cinta de embalaje, tinta indeleble, una almohadilla en razón a que va a ser utilizado un nuevo proceso dentro del acta del expediente. Tienen que ver la cartelería, ya sea el número de mesa, rango de electores, la prioridad de los electores, la ley 4260 y el cartel de las candidaturas. Tienen que controlar que estén todos los recibos, el lacre de seguridad, el manual de miembros de mesa receptora de votos, que es provista también por la justicia electoral, las normas pertinentes al código electoral y una bolsa de basura para el material residual de las elecciones. Ahora, previo al comienzo de los comicios, ¿qué es lo que tienen que o deben hacer los miembros de mesa? Primero, vamos a hablar en forma práctica que deben colocar en un lugar visible la cartelería que contiene el maletín electoral. Deben verificar que la máquina de votación se encuentre de manera correcta en un lugar adecuado a fin de resguardar y garantizar el secreto al voto, revisar y demostrar que la urna plástica se encuentre o se halla vacía, proceder al encendido de la máquina de votación, la instalación del DVD y habilitar el módulo de votación, agregando el identificador de la mesa
y contraseña de la credencial electrónica si lo desea con asistencia del soporte técnico, para luego así dar inicio a la votación. Ahora, si podemos detenernos aquí un ratito antes de pasar al acta. Bueno, aquí nosotros vemos o vamos a ver, y quiero aclarar esto, que la justicia electoral se encuentra aún en proceso de elaboración del expediente electoral que va a ser utilizado. Antes de pasar al acta o mostrar el ejemplo del acta, tenemos que aclarar nosotros una cuestión. El Tribunal Superior de Justicia Electoral, con la Comisión Especial de Elecciones, se encuentra en la elaboración y la aprobación de los expedientes electorales que van a ser utilizados. Eso debe salir por una resolución en cuanto a las medidas y garantías de seguridad que van a tener los procesos electorales. Es por esto que nosotros vemos la necesidad de ilustrar nada más las actas en una forma solamente para tener como modelo. No quiere decir que estas actas continúan siendo las mismas o van a tener algún tipo de modificación al día de la fecha. Esto tiene que salir en estos días más o menos, en razón a que los procesos electorales cuentan con un plazo perentorio para poder aprobar esto. Bueno, pasamos al material, por favor. Aquí nosotros vamos a ver, este es el acta de instalación de mesa y apertura de votación. Como vuelvo a recalcar, a modo ilustrativo, establece el expediente electoral en la portada, el departamento, el distrito, la zona, el local de votación, la mesa, un código QR, el desde dónde hasta dónde van a estar los electores, va firmado por los directores y vicedirectores del registro, va a contar con un código de barra, y aquí tenemos nosotros el acta de instalación de mesa y apertura de la votación, donde esto es una simple acta donde los miembros de mesa tienen establecidos también el departamento, el distrito, la zona, el local, la mesa, el número de mesa. Deben ir a la leyenda completando paso a paso los nombres y apellidos, el cargo de presidente, de vocal o de vocales 1 y 2 y el número de cédula. Y también deben llenar la acreditación de los veedores a los siguientes ciudadanos que se postulen para veedores o sean designados, mejor dicho, donde van a tener que hacer constar, como ya habíamos repetido, el apellido y el nombre y el número de cédula como corresponde en ese sentido. Y debe estar firmado por los miembros de mesa y los veedores. Ahora, tenemos que ser muy enfáticos que hasta la hora señalada se redactará el acta de instalación de mesa y apertura de votación. La suscripción deberá ser hecha por el presidente y los vocales, como así por los vocales que deseen hacerlo, indicándose con claridad el nombre, apellido, el número de cédula de identidad civil. Ahora, durante la votación tenemos algo que se llama voto preferente. ¿Cuáles son las preferencias que los miembros de mesa deben tener? Y ahí tenemos al costado un dibujito para ser un poco más ilustrativo. Los electores votarán siempre por orden de llegada, para cuyo efecto deberán formar fila de a uno, y la mesa va a dar preferencia, de acuerdo al artículo 207 del Código Electoral, a las mujeres que estén embarazadas o personas con una discapacidad, a los enfermos, electores mayores de 75 años, las autoridades electorales y a los candidatos. Ahora, este es un tema muy controversial y debe estar muy bien metido dentro de lo que es la formación de los miembros de mesa, que es el voto asistido. Y ahí vemos que el artículo 217 es muy claro. Dice: los electores con discapacidad que no puedan por sí mismos valerse para utilizar la máquina de votación y seleccionar su preferencia, imprimir el boletín único e introducirlo en la urna plástica, podrán servirse para estas operaciones de una persona de su entera confianza. Y aquí es muy claro el artículo 217 y no debe entrar en discusión a la hora de la asistencia en el voto. Sí. Vamos a hablar nosotros del siguiente tema, si nos pueden poner por favor la diapositiva, que es una parte muy importante del proceso electoral, porque vemos
que el factor humano juega un factor muy crucial, valga la redundancia, en los miembros de mesa. ¿Por qué? Porque se pueden indisponer los miembros de mesa y para eso existe una prevención dentro del Código Electoral. Y aquí vemos nosotros en el artículo 216, en caso de indisposición súbita del presidente de mesa o de cualquier otro miembro de ella, durante el sufragio o del escrutinio, quien asuma la presidencia de acuerdo a las reglas del artículo 177 y 197 del Código Electoral, dispondrá que el personal de la mesa se complete con uno de los suplentes o en ausencia de ellos, con cualquiera de los electores del padrón correspondiente que se encuentre presente, y aclaremos de electores del padrón de esa mesa. Y tenemos que ser muy enfáticos en esto. En ningún momento la mesa puede funcionar sin la totalidad de sus miembros, bajo la entera responsabilidad de estos. La sustitución de cualquiera de los miembros de ellos se debe constar en el acta de incidente de sustitución de miembros de mesa. ¿Cuáles son los casos especiales? La mesa puede denegar el derecho a emitir el voto del elector en los siguientes casos de acuerdo al artículo 202 del Código Electoral. Cuando los datos de la cédula de identidad civil no condicen o no coincidan manifiestamente con el del padrón de la mesa. La cédula de identidad civil sea ostensiblemente falsa o esta manifiestamente esté adulterada, pudiendo la mesa ordenar inclusive la detención de su portador. Y por otro lado, cuando tenga algún dedo de la mano manchada con tinta indeleble que pudo haber sido utilizado en el comicio, lo que pudo hacer sospechar que esa persona ya ha emitido su voto. En caso de duda, siempre respecto a la identidad del elector, los miembros de mesa deciden directamente por mayoría si vota o no esa persona. Por supuesto, se tiene que elaborar acta y en el acta de incidente de oposición al voto del ciudadano de conformidad al artículo 209. Y aquí nosotros vemos, a modo ilustrativo, vemos las dos actas de incidente de oposición al voto donde tienen que llenar los miembros de mesa para o cuando ocurra este tipo de eventos. Ahora, pasemos un poquitito al cierre de la votación. El presidente de mesa debe declarar cerrada la votación. Si estuviere presente en la fila electores que no hubiesen votado todavía, el presidente debe admitir que lo hagan y no permitirá que voten otros que vayan llegando después de la hora del cierre. El artículo 218 del Código Electoral habla que en las casillas especiales habilitadas para el efecto deben votar los miembros de mesa. Bueno, ahora lo que nos toca hablar es un poco del cierre de la votación. Y ahí vemos nosotros que el presidente de mesa debe declarar cerrada la votación. Si estuviere presente en la fila de electores que no hubiesen votado todavía, el presidente debe admitir que lo hagan y no va a permitir que voten otros que vayan llegando después de eso, ¿verdad? Ahora, en la casilla especial habilitada para el efecto, tienen que votar o deberán votar los miembros de mesa, los apoderados y veedores que aún no lo hicieron. Los apoderados podrán votar en la última mesa local de conformidad al artículo 219 del Código Electoral. Y aquí nosotros vemos el acta de las casillas especiales, donde vemos las casillas especiales del voto de los apoderados, casillas especiales para el voto de los veedores y las casillas para los votos de los miembros de mesa. Ahora, a su término, se debe asentar en el formulario obrante en el expediente el número de las personas que hayan sufragado, la firma de los miembros de mesa y los veedores que quisieron hacerlo de acuerdo al artículo 220 del Código Electoral. Y aquí tenemos nosotros el modelo, o mejor dicho, la ilustración de cómo se debe hacer el llenado de dicha acta. Ahora, el proceso de escrutinio. Si nos podemos detener un poquitito aquí, vamos a hablar de esto. En el proceso de escrutinio nosotros tenemos una cuestión muy particular hoy en día, donde el escrutinio se hace a través de la máquina de votación. Por lo cual vamos a ver un poco más adelante cómo el presidente de mesa con su credencial debe habilitar el módulo de votación. Y para eso
está el agente electoral de soporte técnico, en el cual también puede ser de asistencia siempre y cuando así sea solicitado por los miembros de mesa cualquier tipo de ayuda que tenga que ver con la máquina de votación. Podemos pasar al material. Aquí nosotros vemos que concluida la votación, se procederá al escrutinio de los votos, para lo cual se ubicará la máquina de votación en la mesa de votación, siendo la misma habilitada en modo de escrutinio por el presidente de mesa con su credencial electrónica. El procedimiento del escrutinio, como ya hemos repetido y lo volvemos a recalcar, debe realizarse en un solo acto ininterrumpido de acuerdo al artículo 222 del Código Electoral. Aquí tenemos una pequeña ilustración de cómo es el proceso en cuanto a esto. El presidente de mesa debe seguir los siguientes pasos. Primero, debe habilitar la máquina de votación con su credencial, ingresar el identificador de la mesa y contraseña de la credencial electrónica. Casi lo mismo que al inicio de las elecciones, donde lo pone en modo de votación. Sin embargo, aquí el módulo que va a seleccionar es el de cierre de mesa y escrutinio, como podemos visualizar en la pequeña gráfica que tenemos ahí abajo. Ahora, el presidente de mesa desdobla cada uno de los boletines, separa los boletines nulos, se procede a la lectura en voz alta del contenido del boletín de voto, los votos para el presidente de la República y vicepresidente, gobernador, los votos de la Cámara de Senadores, diputados y Junta Departamental. El presidente de mesa exhibe cada boletín a los vocales, veedores de mesa y a cualquier elector presente, en razón a esto último, ya que el escrutinio es público y fiscalizado. Si algún miembro de la mesa, veedor o apoderado en el ejercicio de sus funciones, tiene alguna duda sobre el contenido del boletín de voto leído por el presidente, puede pedir en el acto para examinarlo, debiendo ser concedido. Esto de acuerdo al 224 del Código Electoral. Este procedimiento se va a repetir hasta contabilizar todos los boletines de votos contenidos en la urna plástica que fueron sacados por los miembros de mesa. Posteriormente a esto, y esto es lo que nos facilita y nos agiliza el proceso, el boletín es acercado en la parte del chip, validando al lector de la máquina de votación. En la pantalla va a mostrar el contenido de dicho voto, que debe coincidir con lo impreso dentro del boletín, así como la cantidad de votos que vayan obteniendo cada candidato, ya sea presidente, vicepresidente de la República, gobernador, así como también la cantidad de los votos por cada lista y votos preferentes por cada candidato para la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados y de la Junta Departamental. Ahora, tenemos que hablar un poco de la clasificación de los votos, y ahí nosotros vemos el voto válido. ¿Cuál es el voto válido? El boletín de voto que tenga impreso los votos del elector y el chip electrónico pueda ser leído en la máquina de votación, como podemos ver ahí en la ilustración. Ahora, es un voto válido, pero es un voto a computar, que es el boletín que integra, es el boletín de voto que tenga impresa la selección del elector, del elector, y el chip no pueda ser leído por el lector RIF de la máquina. Ahora, en este caso, se introducirá en la ranura de la impresora el boletín de voto para su lectura. Si aún así no es posible la lectura, el boletín será clasificado como voto a computar, el que deberá ser separado y puesto en el sobre correspondiente. Ahí nosotros podemos ver que el chip, en la ilustración, que el chip no puede ser leído, se hace el procedimiento, pero igual se debe poner en el sobre correspondiente. Nos detenemos un poquitito aquí y vemos nosotros lo siguiente. ¿Por qué nosotros mencionamos ahora en forma genérica el tema de los sobres, el tema de los contenidos? Porque más adelante vamos a ver qué conlleva cada sobre y el destino que va a ser asignado para cada sobre. Porque es muy importante que conozcan el sobre de seguridad que le provee la justicia electoral a los miembros de mesa para el proceso eleccionario. Como habíamos mencionado, la resolución 19 del Tribunal Superior de Justicia Electoral establece unos criterios y procedimientos para el cuidado del procedimiento, y uno de estos procedimientos es
la medida de seguridad con los sobres que van conteniendo cada cosa que vamos a explicar más adelante. Volvemos por favor a la proyección. Ahora vemos que el voto en blanco es cuando el elector selecciona todas esas opciones en la máquina de votación y le aparece voto en blanco. Aquí tenemos solamente de forma ilustrativa cómo puede llegar a aparecer dentro del boletín de voto. Las impresiones de acta y certificados también es responsabilidad neta de los miembros de mesas. Terminando el escrutinio, se procede a la impresión de las actas y los certificados en el siguiente orden. El certificado de resultados TREP, que es el certificado un poco más importante en razón de que si la máquina sufre algún desperfecto o se queda sin batería o tiene algún otro tipo de inconveniente, el certificado TREP es lo que nos posibilita a nosotros a volver a no reiniciar el proceso del conteo, sino ya tener la información contenida dentro de este certificado. Así que después tenemos las actas de escrutinio y el certificado de resultados. En ese orden es la importancia de la impresión de las actas y los certificados. Ahora, esto es lo más importante y vamos a ver uno a uno. Nosotros vemos que actualmente existen 7 sobres en las últimas elecciones. Sin embargo, como estábamos hablando y existen siempre las innovaciones dentro del proceso electoral, nosotros vamos necesariamente de hablar de estas también a modo de tenerlo en cuenta. Bueno, la preparación de los sobres directamente. El sobre 1, ¿qué es lo que debe contener este sobre 1 de seguridad? Deberá contener las actas de escrutinio para presidente y vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernadores, la Junta Departamental y en el caso de haber boletines de votos a computar, debe ir dentro del sobre 7 y ese sobre 7 debe ir dentro del sobre número 1 con el expediente del presidente. Ahora, el sobre 2 debe ir un ejemplar del expediente electoral, actas de escrutinio para el presidente, vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernador y Junta Departamental. El sobre número 3 debe ir un ejemplar del expediente electoral, las actas de escrutinio para presidente, vicepresidente de la República, senadores, diputados, gobernador y Junta Departamental. El sobre 4, que va en el sobre 4, va los boletines de voto utilizados, votos válidos, votos blancos, votos nulos. En el sobre 5 debe ir el DVD y la credencial electrónica utilizada por el presidente de mesa. El sobre 6 debe ir los boletines de votos no utilizados. Incluye de presentarse los boletines de votos dañados previo al voto y boletines que salen con el eslogan de votos inválido. Ahora, el sobre 7, los boletines de votos a computar en caso de lo que hubiere, y si es que lo hay, debe ir introducido dentro del sobre número 1 como habíamos visto en la diapositiva anterior. Esto va en el sobre 1 donde tiene que ir anexo el expediente del presidente de mesa. Ahora, la innovación y muy importante es la utilización de un octavo sobre. ¿Qué es lo que tiene que haber en ese octavo sobre? Deben ir los certificados de resultados no utilizados. Vamos a hablar un poquitito de esta parte de los sobres 4, 5, 6, 7 y la nueva innovación que es el sobre 8. Aquí nosotros vemos que el sobre número 4, los boletines de votos utilizados deben ir ahí, los votos válidos, votos blancos y votos nulos. El sobre número 5 debe contener el DVD y la credencial electrónica utilizada por el presidente de la mesa. El sobre 6 tiene que contener los boletines de votos no utilizados. Incluye ya de presentarse los boletines de votos dañados previo al voto y los boletines de votos con la leyenda de voto inválido. El sobre número 7, que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, nosotros vemos que son los boletines de voto a computar en caso de que hubiere. Este sobre, si es que lo hay, si hay votos a computar, este sobre debe ser introducido otra vez dentro del sobre número 1. Y por último tenemos el sobre 8, una nueva innovación, que van a ir los certificados de votación no utilizados o aquellos que estén en blanco. Esto en razón a las nuevas disposiciones que van a ir saliendo en la legislación electoral, que vamos a comentar en otro módulo o en otra capacitación, porque va a conllevar un gran impacto dentro de lo que es las elecciones, ya sean nacionales o municipales. Bueno,
Eso es todo lo que refiere al, al proceso y a los miembros de mesa receptora de votos. Aquí nosotros vemos y analizamos el marco jurídico, por sobre todo, vemos las sanciones, las prohibiciones, las faltas que puede conllevar, la carga pública que conlleva ser miembro de mesa, y por otro lado vemos que los miembros de mesa son los agentes electorales más importantes el día de la elección, en razón a que ellos, y no nos vamos a cansar de repetir esto, son ellos los que velan por el fiel y irrestricto cumplimiento del proceso electoral para que, por un lado, el proceso sea diligente, rápido, y por otro lado, sea cumplido las leyes y los reglamentos que atañen al proceso electoral en sí. Bueno, me quiero despedir de ustedes, una grata participación que tenemos aquí con el Instituto. Esperemos seguir compartiendo más adelante en otras capacitaciones y por sobre todo nuevamente dirigir unas palabras de agradecimiento a las directoras del Instituto Superior de Formación en Política Electoral, lo que nos hace a nosotros crecer primero en conocimiento y por otro lado que también sea más visible el trabajo que conlleva la justicia electoral en cuanto a, primero que nada, sus capacitadores, la capacitación, el compartir la información para la sociedad y que la sociedad esté al tanto de todas las actividades que la justicia electoral viene realizando durante todo su tiempo dentro del cronograma electoral y fuera de ello. Muchísimas gracias.